Hola profesor y compañeros, buenos días. Los exponentes de hoy son Alexandra Isabel Osorio, Paola Andrea Garzón, Juan Esteban Escárraga y quien les habla, Ana María Sánchez. El Ministerio de Educación Nacional para la Educación de las Personas Adultas propuso el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997. Que considera que conforme con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, a la cual le corresponde al Estado ejercer total vigilancia sobre la educación que se le brinda a las personas como un servicio público con función social. Aquí también encontramos a la Ley 115 de 1997, la Ley General de Educación, que nos fija normas que regulan la prestación de este servicio educativo, estableciendo así una organización y prestación de la educación en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, a todos los niños y jóvenes con una edad aceptable, a población con ciertos limitantes o capacidades excepcionales, a adultos, grupos étnicos o población que requiera una rehabilitación social. De igual manera, en esta ley encontramos el capítulo 2 del título 3 que nos habla o nos define la educación para adultos, la cual dice que se ofrece a aquellas personas que se encuentran en extraedad o en una edad relativamente mayor a la que se ofrece en la educación por niveles o grados. Eso teniendo un objetivo: adquirir y actualizar la formación básica en los distintos niveles educativos, erradicar el analfabetismo, actualizar los conocimientos básicos de estas personas según los niveles de la educación y desarrollar una mayor participación de estas personas en la vida económica, social, cultural, política y comunitaria de su entorno, en su región y en su país. Y por último encontramos a la Ley 715 del 2001 que nos habla de formar políticas y objetivos para desarrollar el sector educativo, dictando normas a la prestación de este servicio tanto estatal y no estatal, y como competencias de las entidades territoriales certificadas en la educación, etc., dirigir, planear o planificar y prestar el servicio a todas estas personas en los distintos niveles de preescolar, básica y primaria en sus distintas modalidades, teniendo como condiciones la equidad, eficiencia y calidad. En el capítulo 1 encontramos las disposiciones generales para la prestación del servicio educativo a las personas adultas. En el artículo 1 encontramos el decreto que reglamenta la prestación del servicio educativo formal en los niveles educativos, tanto en la básica y en la media para los adultos, por parte de las entidades territoriales certificadas en la educación, para implementar y desarrollar programas específicos que respondan a las condiciones y a las características de esta población. En el artículo 2 encontramos el ámbito de su aplicación, que va dirigido a los prestadores públicos y privados, a las instituciones o los entes y a los usuarios del servicio de educación básica y media para los adultos. En el artículo 3 encontramos la definición de la educación para adultos como un conjunto de procesos y acciones formativas organizadas en un currículo definido que busca atender de manera particular las necesidades educativas y fortalecer las potencialidades de las personas, adolescentes y propiamente mayores que por ciertas circunstancias no cursaron la educación básica y media dentro de la edad requerida para estar en los niveles y grados de una educación regular. En el artículo 4 encontramos los criterios orientadores de la educación para los adultos, teniendo el desarrollo humano integral, donde se deben desarrollar previamente las dimensiones, teniendo en cuenta el ser, el saber hacer, en el hacer y en el emprender. En la pertinencia encontramos todas aquellas temáticas
y contenidos curriculares que deben estar totalmente conectados con la realidad sociocultural, política, económica que vive esta población. Como tercero tenemos la flexibilidad en toda esa estructura curricular, en el manejo de las metodologías, estrategias y en los materiales y en el tiempo, teniendo como base las necesidades de esta población, provocando un desarrollo cognitivo, físico y psicológico pertinente. Como cuarto tenemos la participación. En esa se debe desarrollar la autonomía y el sentido de responsabilidad para que esta persona participe creativamente en las transformaciones tanto económicas, sociales, culturales y comunitarias que se hagan en su entorno. En el artículo 5 se encuentran los propósitos de la educación para los adultos, que están establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley 115 de 1994. El primero consiste en facilitar el acceso a los distintos niveles educativos para que estas personas actualicen sus conocimientos y desarrollen sus habilidades y destrezas según el nivel de educación, sabiendo que todas estas personas adquieren aprendizajes empíricamente. Como segundo tenemos promover la participación en los procesos de desarrollo social, económico, cultural, ambiental y comunitario para fortalecer el crecimiento de una ciudadanía, tanto democrática como tolerante. Como tercero tenemos contribuir con la formación basada en los conocimientos tecnológicos y científicos y con el desarrollo de competencias y habilidades por medio de alternativas flexibles. Como cuarto tenemos desarrollar actitudes y fortalecer valores que empujen a la recreación, a la creación y el manejo del tiempo libre y además de ello crear una identidad nacional. Como quinto tenemos recuperar los saberes, las prácticas y las experiencias de los adultos sabiendo que estas hacen parte muy significativa en la adquisición y construcción del aprendizaje. Como seis tenemos propiciar el desarrollo de procesos innovadores y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo 6 nos expone su estructura, su composición, sabiendo que ésta se divide en educación básica y en educación media, estructurada en ciclos lectivos especiales integrados llamados los CLE, que están orientados en la apropiación de aquellos conceptos o conocimientos culturales, tanto nacionales como universales. En el ciclo número 1 encontramos la alfabetización, que está en el nivel básica primaria, comprendiendo los grados primero, segundo y tercero. En el ciclo número 2 tenemos los niveles básico primaria, cuarto y quinto. En el ciclo número 3 ya se empieza a comprender el nivel básico secundaria con los grados sexto y séptimo. En el ciclo número 4 comprende todavía el nivel básica secundaria en los grados octavo y noveno. Y por último el nivel media con los ciclos 5 y 6 en los grados décimo y 11. En el artículo número 6 encontramos el ciclo lectivo especial integrado, el CLE, que como lo dispone en los artículos 50 y 53 de la Ley General de Educación, como un conjunto de procesos y acciones curriculares organizadas de tal modo que integra áreas del conocimiento y proyectos pedagógicos, sabiendo que estos tienen un tiempo corto a los que se desarrollan por niveles y grados de una educación regular, pero de igual manera se deben cumplir los fines y los objetivos de calidad de esta educación prestada a los adultos, teniendo como referentes los niveles de calidad, que son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, los DBA y las orientaciones pedagógicas, entre otras. Y por último, tenemos el artículo 8 que nos habla de la oferta educativa para la educación básica y media. Como sabemos, esta educación
puede ofrecerse en establecimientos educativos como tanto estatales como privados debidamente aprobados y que cumplan con lo dicho en el artículo 9 de la Ley 715 de 2001 y que cumplan con los referentes de calidad estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, en el capítulo 2 nos habla acerca de la educación básica para los adultos. En el artículo 9 lo define como un proceso de formación que comprende la educación básica primaria y básica secundaria organizada en los CLEI. Ya en el artículo 10 nos propone la organización de los CLEI que se organizarán de tal manera que la formación y el desempeño alcanzado por los alumnos adultos deberá tener la siguiente correspondencia según los ciclos. Bueno, en el ciclo número 1 encontraremos el CLEI 1 con los grados primero, segundo y tercero que comprenden la alfabetización. Ahora en el ciclo 2 comprenderá el CLEI 2 con los grados cuarto y quinto y aquí se terminará la educación básica primaria. Ahora para la educación básica secundaria estará el CLEI 3 y 4. En el ciclo 3, que comprende el CLEI 3, están los grados sexto y séptimo, y en el ciclo 4 y CLEI 4 comprenderán los grados octavo y noveno. Las personas que cumplan satisfactoriamente estos ciclos y los CLEI podrán recibir su certificado de educación básica. En el artículo 11 nos proponen los procesos curriculares que se incorporen al CLEI de educación básica para adultos que deberán atender satisfactoriamente los objetivos señalados en los artículos 13, 20, 21 y 22 de la Ley General de Educación. En el artículo 13, que comprende los objetivos que tienen en común todos los niveles. En el artículo 20, comprende los objetivos generales de la educación básica. En el artículo 21 comprende los objetivos específicos de la educación básica, pero en el ciclo primario. Ahora, en el artículo 22 comprende los objetivos específicos, pero en la educación básica en el ciclo secundaria. Ahora, el currículo del programa de educación de la básica para los adultos recurrirá a un sistema institucional educativo que está en el artículo 4 del decreto 1290 de 2009. Al igual de esto, tendrá que cumplir con los referentes de calidad expuestos por el Ministerio de Educación Nacional y que sean equivalentes a los que se llevan en los grados regulares en el sistema educativo. Las áreas fundamentales que se van a trabajar en estas, que son obligatorias, estarán en los artículos 3 y 23 de la Ley General de Educación, que se podrían llevar interdisciplinariamente o integradas a las necesidades que tengan esta población. De igual manera al currículo y al PE institucional. Ahora, en el artículo 12 nos habla de la intensidad horaria de los CLEI. Estas actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de los proyectos pedagógicos, según lo establecido por los respectivos PEI, será de la siguiente manera. Cada uno de los CLEI tendrá un número de semanas lectivas mínimas a 40 y la intensidad horaria mínima será de 800. Entonces, la presencialidad o el estar en el aula como mínimo será de 600 horas, pero manteniendo las mismas semanas lectivas. Si una persona omite esta presencialidad con una justificación, se deberán realizar actividades que comprendan la realización o la finalización de los estándares básicos que nos proponen el Ministerio de Educación. Ahora en el artículo 13 nos proponen los rangos de edad para ingresar a los CLEI de educación básica. Entonces, como para acceder al primer CLEI,
al que ley número 1, las personas con edades de 15 años o más que no hayan ingresado a una educación básica primaria. Ahora, para ingresar al ley número 2, solo podrán aquellas personas que tengan 15 años y que hayan cursado como máximo los 3 primeros grados del ciclo básico primario. Para el ciclo número 3, ingresarán aquellas personas con edades de 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria en los programas de educación para adultos. Y por último, el que ley número 4, podrán ingresar aquellas personas con 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria en educación regular y que haya permanecido desescolarizado por más de 2 años. Como siempre hay una excepción, aquellas personas que no tengan 15 años deberán ser aceptadas en los establecimientos educativos regulares, manejando claramente métodos y metodologías flexibles. Y por último, en el artículo 14 nos habla acerca de la alfabetización, que comprende los procesos de formación de competencias básicas en lenguaje, matemática, ciencias sociales y naturales y competencias ciudadanas. Aquí se deberán integrar áreas del conocimiento que permitirán la formación durante este ciclo, que es el ciclo número 1, que comprende los grados primero, segundo y tercero. Entonces, los programas de alfabetización se organizarán de tal manera que al finalizar este ciclo cumplan con los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Capítulo 3. Titulado de la educación media para adultos. Este capítulo comprende los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En el artículo 15 encontramos la definición, donde nos dice que la educación media para adultos es un proceso de formación que corresponde a la educación media académica, o sea, los grados 10º y 11 como nosotros ya los conocemos, por los cuales ya pasamos. Esta está organizada en ciclos lectivos especiales integrados que los conocemos como los CLEI. El artículo 16, organización de los CLEI de la educación media, se desarrollan en 2 ciclos, el 5º y el 6º. El CLEI 5 corresponde al grado 10º y el CLEI 6 al grado 11º. Al igual que nosotros, que ya tuvimos que superar los grados de la básica primaria, los de la secundaria, para poder llegar hasta donde estábamos, para obtener nuestro título como bachilleres, las personas que están en esta educación para adultos deben hacer lo mismo con los CLEI que corresponden a la educación básica para adultos, como son el CLEI 1, 2, 3 y 4, y el CLEI 5 y 6, que es de la educación media, pues correspondiente a los grados 10º y 11 para que se puedan graduar. Esto lo expide la institución donde recibieron este tipo de educación. El artículo 17, procesos curriculares para los CLEI de la educación media. Aquí es cuando se van a incluir los procesos curriculares en los CLEI. Para esta educación se debe tener en cuenta los objetivos definidos en el artículo 30 de la Ley 115 de 1994, que titula como Objetivos Específicos de la Educación Media Académica. Aquí encontramos 9 objetivos que van desde la A hasta la I. Dentro de ellos podemos encontrar la profundización del campo de conocimiento teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de los estudiantes, también la profundización en conocimientos avanzados en las ciencias naturales, la investigación en el desarrollo o proceso cognitivo, tanto de laboratorios como de la realidad nacional. También podemos encontrar la educación en seguridad vial y los
los objetivos que manejan la educación básica, ¿sí? También se incluyen aquí, entre otros. También se debe tener en cuenta el sistema institucional de evaluación del artículo 4 del decreto 1290 del año 2009. Aquí encontramos 11 puntos que nos habla acerca de cómo debe ser este sistema de evaluación. Entonces, el primero es criterios de evaluación y promoción. Encontramos otro acerca de la periodicidad de entrega de informes para los padres de familia, estrategias o actividades que ayuden a mejorar el rendimiento de los estudiantes, también las capacidades que deben tener los profesores y que deben tener coherencia con lo reglamentado en este sistema institucional para la evaluación. Por otro lado, los proyectos transversales obligatorios que se reglamentan en el artículo 14 de la Ley 115 de 1999, pues encontramos 6. Entonces, uno de ellos es el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución política. Otro es el aprovechamiento y la educación para ayudar al medio ambiente, para proteger nuestros recursos. Otro es la educación sexual, que aquí se debe tener en cuenta las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los estudiantes. Otro es los hábitos y las actitudes o conductas acerca de la educación vial. Y también la educación en la formación de los valores humanos, como puede ser la paz, la justicia, la solidaridad, entre otros. En el artículo 18 encontramos la intensidad horaria de los CLEI para la educación media. Entonces, como podemos ver aquí, bueno, todo lo que se vaya a relacionar o a integrar en los procesos pedagógicos, teniendo en cuenta las áreas obligatorias y fundamentales que se deben manejar, pues aquí deben tener en cuenta que para el CLEI 5, el número de semanas lectivas mínimas deben ser 20 y la intensidad horaria total mínima son de 400 horas semestrales. Igual para el CLEI 6, las mismas semanas lectivas y las mismas 400 horas semestrales. Pasamos al artículo 19, denominado rangos de edad para ingresar a los CLEI de educación media. Todas aquellas personas que quieran ingresar a este modelo de educación tienen que cumplir con los siguientes requisitos. El primero, deben ser personas de 18 o más años de edad que hayan superado la formación básica regular. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la educación básica regular es lo que comprende el grado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, lo que nosotros hicimos en la escuela, ¿sí? Pero además de esto, deben tener 3 años sin estar en el sistema educativo, 3 o más años, 4, 5, 6 más años. Entonces, estas personas podrían ingresar a este modelo. El segundo criterio para poder entrar es que las personas hayan cursado o hayan superado los CLEI 1, 2, 3 y 4 que comprenden la educación básica para adultos. Y en el parágrafo de este artículo 19 nos dice que en casos especiales de niñas gestantes, jóvenes repitentes en más de 2 años, en un mismo grado, padres y madres cabeza de hogar y jóvenes desertores del sistema educativo mayores de 16 años que quieran ingresar a este modelo educativo, ya le concierne a las secretarías de educación y de los entes territoriales adquirir esas solicitudes y poder ingresarlos a este sistema educativo. El artículo 20, servicio social obligatorio,
del cual nos habla pues la resolución 4210 de 1996 de septiembre. Ahí habla todo lo correspondiente al servicio social. Este servicio social se presta en los grados 10º y 11, así como nosotros lo hicimos, ¿sí? Pues ya todos saben y pues tuvimos la experiencia, entonces es un requisito obligatorio que corresponde. Igual pues las personas que estén en este tipo de educación también deben prestar este servicio social. Posteriormente tenemos el capítulo 4, que titula Modalidades de prestación del servicio de educación básica y media para adultos. Entonces tenemos el artículo 21, que nos habla acerca de las modalidades. Para llevar a cabo este proceso educativo para los adultos, las modalidades que se pueden implementar son presencial, semipresencial, distancia tradicional y virtual asistida. Los artículos a continuación van a explicar cada una de estas. El artículo 22 titula Programas de educación básica y media en modalidad presencial. Entonces aquí podemos ver, pues ya sabemos que presencial pues implica esto, que las personas vayan al aula o al sitio donde van a adquirir las clases, por decirlo así. Entonces miramos una imagen allí. Entonces en esta modalidad presencial se dice que se tienen 6 ciclos lectivos especiales integrados, los cuales deben cumplir con 40 semanas efectivas de duración mínima, o sea, es lo mínimo que deben cumplir. Deben estar distribuidas en los periodos que disponga el PEI, o sea, el Proyecto Educativo Institucional. La asistencia puede ser mínimo del 80% de las horas establecidas para cada CLEI, ¿sí? Entonces aquí pues es el 80% mínimo para que las personas estén pues en las aulas. Los establecimientos o instituciones que prestan este servicio educacional para los adultos pueden programar actividades pedagógicas con intensidad pues horaria, semanal y diaria. Puede ser jornada diurna, nocturna o los fines de semana según los planes de educación que tengan. El artículo 23, programas de educación básica y media en modalidad semipresencial. Aquí se requiere la asistencia en el aula mínima del 50% del tiempo establecido, que están en los artículos 11 y 17, que pide pues la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación. El otro 50% equivaldría o es donde se van a hacer prácticas o se van a desarrollar talleres, tutorías, asesorías de manera virtual, ¿sí? El parágrafo nos dice que en la modalidad semipresencial se enmarcarán los programas de jornada sabatina y dominical. El artículo 24, programas de educación básica y media a distancia tradicional. Aquí es donde nos piden la presencialidad en un 30% mínimo de las horas establecidas para cada ciclo. De cada ciclo, pues, que trabaja esta modalidad de educación para los adultos. Aquí pues los estudiantes ya deben ser un poco más autónomos de su proceso de educación y deben pues contar con herramientas como internet, computadores, celulares para poder llevar a cabo esta modalidad. El artículo 25, programas de educación básica y media virtual asistida. Esa es
para las personas que ya por circunstancias personales, de que son madres de familia, padres, o por ciertas circunstancias que no les permita o no les quede fácil ir a las aulas o al sitio donde van a recibir la educación, entonces pues se presenta esta modalidad virtual asistida donde pues también deben contar con herramientas tecnológicas, pero no va a ser una metodología, o sea, virtual, educación virtual como tal, sino que es asistida, donde van a estar en clase, donde se les van a dar asesorías y pues también requiere autonomía de parte de las personas para poder llevar a cabo su proceso de educación. Bueno, seguidamente les vengo a explicar el capítulo quinto. Este capítulo como tal nos habla sobre los modelos educativos flexibles para la atención educativa en niveles de básica y media para adultos. Bueno, es muy importante que estos sean flexibles, estos modelos, porque la educación de adultos es muy importante, ya que gracias a esta se pueden mejorar muchos ámbitos, tanto educativos como personales. Gracias a estos modelos, la atención educativa en mayores es más productiva y se propicia más el descubrimiento para potenciar así como tal las habilidades y destrezas que ellos cuentan. Bueno, es muy importante porque este enfoque fomenta la adquisición de un conocimiento. Lo importante aquí es las ganas de aprender y de superarse como tal. Bueno, este capítulo se articula como tal de artículos. Bueno, el artículo 26 nos habla sobre tal como la definición de estos modelos. Lo definen como alternativas de oferta educativa que nos permiten como tal atender a las poblaciones que cuentan con diversas situaciones. Pueden ser de vulnerabilidad o pueden ser caracterizadas porque no cuentan con una propuesta conceptual muy pedagógica o metodológica o didáctica. Bueno, estas tienen coherencia entre sí. Es muy importante que a esas poblaciones se les brinde como tal una ayuda necesaria para que así esos aprendizajes sean colaborativos y ellos entre sí también se puedan ayudar. Estos modelos son muy flexibles y se adecúan como tal al proceso que se esté llevando a cabo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 27. Este artículo como tal nos habla sobre el objeto de los modelos educativos flexibles y este tiene como objeto la atención de la educación para los adultos en condición de vulnerabilidad según sus necesidades como educativas. Esto se lleva a cabo también según sus características, lo cuales son las sociales, las culturales y las económicas, mediante la ampliación de la cobertura como tal. Se mejora la calidad de vida, la pertinencia y la búsqueda de la permanencia en el servicio educativo. A través de estas se implementan distintas modalidades educativas y estas se establecen por el decreto. Bueno, como tal, la propuesta curricular de este modelo educativo es flexible. Debe garantizar el desarrollo de las competencias para que los estudiantes puedan responder a las exigencias que la sociedad como tal les provoca. En ese sentido, con lo establecido, el Ministerio de Educación Nacional debe decidir como tal los ciclos lectivos y especializados integrados y la equivalencia de los ciclos de grados del sistema educativo. Como tal, la implementación de los modelos educativos se desarrollan en estrategias pedagógicas, metodológicas y activas, con el cual se dan también el uso de herramientas didácticas, materiales, y todo esto como tal ayuda a este proceso. Ese material puede ser utilizado dentro del aula como tal o también fuera de este. Bueno, el artículo como tal, el 28, nos habla sobre
la implementación de los modelos educativos flexibles. Bueno, este hace como tal énfasis en que las secretarías de las educaciones, entidades territoriales certificadas, pues pueden implementar sus modelos educativos flexibles como parte de oferta educativa en los niveles de educación básica y media, pues para los adultos como tal, mediante la contratación de un servicio, y este servicio debe ser con operadores privados. Se pueden implementar modelos propios que tienen que tener referentes de calidad y pues deben estar establecidos por el Ministerio de Educación. Bueno, ahora el artículo 29 nos habla sobre unos requisitos para la implementación de sus modelos educativos como tal. Bueno, deben cumplir como mínimo los siguientes aspectos: disponibilidad y organización del talento humano y la infraestructura. También se debe incorporar pues modelos educativos, los cuales tienen que ir con concordancia con los proyectos educativos de la institución como tal. Debe ser certificado por los estudiantes, también se debe llevar a cabo una promoción y un desarrollo de esta propuesta educativa y se debe dar a conocer, ¿sí? También es muy importante que en esta propuesta pues se desarrollen currículos muy flexibles que se ajusten al nivel como tal educativo y a lo que se pretende enseñar. También debe tener diseños de materiales educativos con temas, contenidos, los cuales deben tener ilustraciones para así el adulto pues va a entender mejor y va a comprender como tal qué se le pretende enseñar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 30. Este artículo como tal nos habla sobre la incorporación de los modelos educativos flexibles del PE y pues de los establecimientos educativos estatales, ¿sí? La propuesta curricular de estos modelos educativos flexibles es que pues los establecimientos educativos deben determinar como tal si van a implementar con el aval de la Secretaría Educacional, pues se deben implantar en los procesos y proyectos educativos institucionales del PEI. Será responsabilidad como tal de los rectores o directivos de los establecimientos educativos gestionar como tal ante la respectiva Secretaría de Educación la revisión y la aprobación de esta incorporación como un eje central, ¿sí? Es muy importante que ellos manifiesten y estén muy pendientes de este proceso. Bueno, como tal el artículo 31 nos habla de la evaluación de los estudiantes. Bueno, cada establecimiento educativo como tal debe adoptar una escala de valoración por el proyecto o propuesta educativa flexible. Estas pues son incorporadas también al PEI y pues esa escala nacional va acorde con el reglamento del decreto de 1290 y pues se puede modificar o sustituir si es necesario como tal, ¿sí? Bueno, los resultados de este proceso de evaluación serán un referente para determinar como tal la continuidad o la implementación del modelo educativo flexible. Es muy importante que esa evaluación como tal sea integrada y se lleve a cabo pues en el ciclo lectivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre el artículo 32. Este artículo nos habla sobre la asignación de los recursos para los modelos educativos flexibles. Bueno, la población reportada en los sistemas de matrícula oficial de las entidades territoriales certificadas de los programas de educación será tenida en cuenta para la distribución por población atendida. Es decir, que a través del sistema general, los participantes como tal deben contar con unos recursos financieros para que estos procesos puedan ser implementados como tal en el modelo flexible para esta educación. Es decir, que para uno poder implementar estos modelos es muy importante pues contar como tal con una ayuda financiera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 33. Este nos habla sobre la intensidad horaria
y elaboración del CLEI en los modelos pues educativos. La intensidad horaria y elaboración de los ciclos en cada modelo debe ser pues flexible, ¿no? Y esta pues como tal dependerá de la propuesta metodológica y operativa de los materiales de apoyos pues pedagógicos que como tal lo conforman. Pero siempre deberán pues garantizar como tal el logro de los estándares y los referentes de calidad que son definidos como tal por un ciclo lectivo. Bueno, seguidamente les voy a hablar sobre el capítulo 6. Bueno, este capítulo como tal nos habla sobre la organización de la oferta pública pues de la educación básica y media pues para adultos. Este capítulo es muy importante ya que nos centra como tal en la organización como tal de este modelo para la educación básica y media. Bueno, entonces voy a hablar sobre el artículo 34. Bueno, ese artículo como tal nos habla sobre los establecimientos educativos estatales. Estos establecimientos educativos estatales pues podrán como parte del respectivo proyecto educativo institucional adelantar programas de educación básica y media pues para los adultos con claramente la autorización de la Secretaría de Educación respectiva, de acuerdo pues con las necesidades de su entorno, digamos en qué área están como tal ubicados y pues si son centros urbanos, con qué recursos pueden contar o qué necesitan como tal. El artículo 35 nos habla sobre la jornada para la educación básica y media para los adultos. La educación básica y media para los adultos será ofrecida en horarios diurnos, nocturnos, sabatinos o dominicales por, como tal, los establecimientos educativos estatales. Esto como tal va en concordancia con el artículo 85 de la Ley 115 de 1994. Es muy importante tener concordancia y llevar ese proceso mediante pues a lo que pide. Bueno, ahora el artículo 36 como tal pues nos habla sobre la organización, conformación y funciones del gobierno escolar. Las instituciones educativas como tal, las que son públicas, ofrecen pues programas de educación básica y media para jóvenes y adultos. Estas como tal pues tienen que organizar un gobierno escolar. Este está pues conformado como tal por el rector, el consejo directivo, el consejo académico y también deben garantizar la representación de toda su comunidad educativa. Es decir, que esto va en conjunto pues con todos. Y esto pues va con conformidad y pues va acorde con la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 y pues el Decreto 1860 de 1994. Bueno, el artículo 37 como tal nos habla sobre la asignación del personal docente para la atención de esta educación básica media para jóvenes y adultos en las instituciones educativas estatales. Bueno, es muy importante entender que pues, los maestros como tal deben tener las capacidades necesarias para poder brindar este servicio, ¿sí? Bueno, ese servicio pues a veces cuenta con la hora extra que se asigna a un docente pues en un tiempo completo. Este como tal no podrá superar las 10 horas semanales en jornada diurna o las 20 horas semanales pues ya tratándose como tal de una jornada nocturna. Las horas como tal no se pueden exceder porque pues ya son laborales y pues son máximas, ¿sí? El rector o el director como tal
para asignar estas horas deben tener en cuenta o deben tener pues la autorización y la disponibilidad tanto del docente como del funcionario de la entidad territorial. Bueno, esto debe ser pues ya como tal dicho por el rector o por el director. Si el docente necesita más horas o si necesita menos, pues ya debe hablar como tal con él para que sea valedero. Bueno, ahora pues el artículo 38 nos habla sobre el reporte de matrícula en el programa de la educación para adultos. Siempre será responsabilidad de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, pues de los directores y de los rectores de los establecimientos educativos, reportar la información de la matrícula atendida de acuerdo con las modalidades de la atención de su implementación. Es muy importante tener esto pues claro, ya que la matrícula como tal pues es un paso muy importante. Bueno, ahora el artículo 39. Bueno, este nos habla sobre la tipología para la asignación de recursos pues a través del sistema general de participantes. Bueno, como tal, los estudiantes que están inscritos en este programa de educación básica y media, pues para los adultos, deben contar o pues son contados como la población atendida para que estos se puedan dar como tal en los recursos del sistema general de los participantes. Es decir, que estos son tomados como tal como una tasación. Bueno, ahora el artículo 40 nos habla sobre el manual de convivencia. Bueno, todos sabemos que el manual de convivencia pues es muy importante y aquí pues se centra más que todo en que los establecimientos educativos tanto públicos deben ser pues o tener un desarrollo y deben en concordancia con los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994. Estos deberán reconocer como tal el desarrollo del manual y la convivencia de los jóvenes y adultos, y estos deben ser beneficiarios y deben estar presentes en ese decreto. Bueno, ahora el artículo 41. Bueno, el artículo 41 nos habla sobre los planes y los proyectos. Bueno, la nación y las entidades territoriales como tal, pues deben definir los planes de desarrollo educativo y decenal, pues para los programas y los proyectos que se necesitan como tal para la atención educativa en los niveles de educación básica y también pues media. Esto se atenderá con conformidad con lo dispuesto en la Ley 115 y 715. Bueno, es muy importante tener como tal claro todo esto porque pues gracias a este modelo pues permitimos o pues permite mejorar la capacidad como tal de los adultos, ¿sí? Ya que reconocen, gestionan y construyen continuamente su proceso educativo. Propicia como tal sus competencias y eso como tal son aprendizajes muy significativos y esto le va a propiciar pues al alumno tener más oportunidades tanto laborales como de su personalidad, ¿sí? Entonces aquí radica su importancia. Esos modelos educativos nos pueden propiciar mejoras laborales como en la vida cotidiana pues de todas las personas y lo importante como tal es tener las ganas de superarse. Muy buenos días para todos, compañeros, profesor Elber, de mi parte reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestra exposición. El día de hoy pues vamos a darles a conocer cómo han venido mis compañeras hablándole sobre el modelo de educación para adultos, programa 3011, y pues antes de iniciar a exponer, quiero decirles de que esta enseñanza pues para dar
a los adultos es algo muy importante, algo muy gratificante, y se lo digo desde mi propia experiencia. En el transcurso de mi exposición, pues ya finalizando, les daré mi experiencia que he tenido pues trabajando con los adultos, y pues sería algo gratificante que pues de que ustedes también trabajen, porque cuando estén en ejerción, porque es algo fundamental, porque uno aprende nuevas cosas con ellos, y pues se siente agradable enseñar este proceso de enseñanza pues a adultos, pues porque ustedes saben que cuando una persona adulta se quiere capacitar, hay que darle la oportunidad y hay que abrirle las puertas pues para que ellos se puedan capacitar. Sin más preámbulo, pues iniciaré hablando sobre el tema. Hemos decidido pues abordarlo pues sobre un tema que nos ha interesado mucho, y pues hemos decidido la información sacarla desde un documento del Ministerio de Educación Nacional, y que se ha dividido por capítulos. En este caso pues me correspondió hablar sobre el capítulo 7 y 8, pues para darles a conocer a ustedes y que la información sea más clara. Capítulo 7 pues tiene que ver con la organización de la oferta privada de la educación básica y media para adultos. Entonces, en esta parte nos vamos con el artículo 42. En esta parte pues las instituciones educativas de educación básica, media y para adultos pues deberán de cumplir unos requisitos, donde se habla del artículo 138 y 139 de la ley 115 de 1994. En esta parte pues lo que se quiere dar a conocer es de que pues esos requisitos que deben de cumplir estas instituciones y que se encuentran en estos artículos. Entonces nos vamos para el artículo 138, que nos habla sobre la naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Entonces iniciaremos pues a hablar de qué se entiende por establecimiento educativo o institución educativa. Toda institución educativa tiene un carácter estatal, es decir, que se vincula al Estado como la estructura formada de todas las instituciones encargadas de guiar el funcionamiento de una comunidad o en sí una determinada identidad poblacional. Entonces, por eso quería hablarles sobre la parte de la institución de carácter estatal. Entonces, pues, privado o de economía solidaria organizada con el fin de presentar el servicio público educativo. Por lo tanto, este establecimiento educativo debe reunir unos requisitos, y pues que son los siguientes. Uno, pues debe tener una licencia de funcionamiento o de reconocimiento de carácter oficial. Dos, dispone de una estructura administrativa, de una planta física y medios educativos adecuados. Y tres, sería ofrecer un proyecto educativo institucional. Entonces, en esta parte, los establecimientos educativos por niveles y grados deben contar con la infraestructura administrativa y soporte de las actividades pedagógicas para ofrecer al menos un grado de preescolar y los 9 grados de educación básica. El Ministerio de Educación Nacional define los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección que debe reunir el establecimiento educativo pues para ofrecer una calidad de educación y una formación integral del educando. Ahora pues vamos a hablar sobre el artículo 139, organización en las instituciones educativas. Entonces, pues aquí lo que quiero dar a conocer mediante este artículo es lo siguiente. Escúchenme muy bien. Toda institución educativa se organiza en base a fines.
para satisfacer una necesidad social en torno a una configuración social, en torno a que sea estable, única y que se estructure con un ordenamiento jerárquicos que permitan pues que las relaciones sociales resulten coordinadas y estables. Entonces podemos ver aquí en pantalla que se dice que se promueve por parte del Consejo Educativo la organización de padres de familia y estudiantes vinculados a la respectiva institución. Entonces, para que ellos sean quien dinamicen los procesos educativos. Ahora pues nos vamos a hablar sobre el artículo 43, licencia de funcionamiento. Entonces, en esta parte de la licencia de funcionamiento es que otorgue la respectiva Secretaría de Educación a una entidad territorial certificada, de prestar el servicio público a esos adultos y pues que puedan ser validez, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la licencia de funcionamiento, que tenga una licencia pues certificada mediante la Secretaría de Educación. En esta parte pues nos vamos para la parte del artículo 44 que nos habla sobre los procedimientos para obtener la licencia de funcionamiento. ¿Cuáles son esos procedimientos pues para yo poder llevar la licencia de funcionamiento en ese establecimiento educativo? Entonces, para una institución educativa o centro de educación para adultos, lo que se puede dar o obtener la licencia de funcionamiento es de que pues haya como un decreto, que es lo que miramos al frente, que es el decreto 3433 del 2008, que nos habla que se debe reglamentar la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos, ¿sí? Ya sea pues para los particulares, para el preescolar, básica primaria y media. Entonces sería de esa forma. El artículo 45, que dice determinación de cobros de derechos académicos, en esta parte lo que quiere dar a entender es que la Secretaría de Educación de las entidades territoriales pues van a certificar, ¿sí? un reglamento territorial con criterios pues que ofrezcan programas de educación para adultos, que se puedan llevar a cabo en un establecimiento educativo, pues este programa de educación para adultos, pues para ofrecerle a ellos una educación. Y acá pues nos habla sobre un decreto del 1807 del 2011, que es establecer estas condiciones de aplicación que son gratuitas. Esa educación es gratuita para que los estudiantes pues de educación preescolar, primaria, secundaria, media, pues tengan una disposición en su implementación. En la parte del artículo 46 que nos habla sobre el manual de convivencia, entonces en esta parte pues yo quiero profundizar, y pues también ustedes ya lo conocen, que es un manual de convivencia. Entonces en esta parte de este artículo 46, pues los establecimientos educativos, nos vamos aquí a enfocar un poquito pues, de lo que hablan del manual de convivencia en el artículo 73 y 87 de la ley de 115 de 1994, que habla que debe reconocer ese desarrollo de manual de convivencia a los jóvenes y adultos, porque ellos tienen que conocer ese manual de convivencia. ¿Para qué? Para beneficiarla en la modalidad de que se va a tratar, ¿qué se va a tratar? Entonces, en esta parte, pues, en el artículo 73, pues nos están hablando sobre los proyectos educativos institucionales, y en el artículo 87 nos habla sobre el reglamento del manual de convivencia. En esta parte, pues, iniciaré hablando sobre el artículo 73, proyecto educativo institucional.
Entonces, cuando vamos a hablar de este proyecto educativo institucional, pues nos vamos a ir a la organización para la prestación del servicio educativo. Entonces, esto pues se llama PEIN, con el fin de lograr la formación integral del educando. Cada establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional. Es decir, el proyecto educativo de la normal es muy diferente del de otra institución como la nacional, el de Chiyuco y sucesivamente con otros establecimientos educativos. ¿Por qué? Porque tienen principios, fines, misiones, visiones de este establecimiento muy diferentes. Los recursos, las estrategias, la pedagogía, el reglamento de estudiante, docente a estudiantes es muy diferente. Entonces el PEIN debe responder a situaciones y necesidades pues de los educandos como tal. Ahora, pues vamos a irnos por la parte del artículo 87 que nos habla de esos reglamentos que están en el manual de convivencia. ¿Qué es lo que nos quiere dar? Entonces acá, pues directamente nos vamos a hablar sobre la organización administrativa del servicio. Entonces en esta parte, pues el reglamento manual de convivencia, pues los establecimientos educativos tendrán un reglamento, un manual de convivencia en el cual definen, ¿sí?, los derechos, las obligaciones de esos estudiantes que están en ese establecimiento educativo. Entonces sería por esa parte. Ahora vamos a hablar sobre artículo 47 que nos habla sobre la organización, conformación y funciones del gobierno escolar. Entonces aquí en esta parte podemos decir que las instituciones educativas o centros de educación para adultos privados pues se deben organizar un gobierno escolar, pero antes de hablar de eso me gustaría tomar en cuenta que todo establecimiento educativo debe organizarse en gobierno para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa. Entonces, en esa parte, pues, nos dicen que están conformados por el rector, el consejo directivo y el consejo académico, pues, para garantizar la representación de esa comunidad educativa. Entonces, en esta parte del consejo directivo, pues van a tener la participación de la comunidad educativa y la orientación académica y administrativa de este establecimiento. El consejo académico, como miramos ahí en pantalla, pues tiene que ver con la orientación académica y la administración de participar en las orientaciones de los procesos pedagógicos. El rector, pues como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Entonces, eso sería para esta parte del artículo 47. Ahora, pues vamos a hablar sobre el artículo 48, que nos da sobre el reporte de matrículas en programas de educación para adultos. Entonces acá pues vamos a ver que estos reportes de matrículas y el programa de educación para adultos, entonces aquí van a ver los rectores, los directivos de este establecimiento educativo de carácter privado, pues ellos son los que van a reportar esa información de matrícula que hay pues para atender una educación para adultos y se lleva directamente a la Secretaría de Educación. Entonces, pues esto sería el artículo 48. Y pues recordemos que pues antes, para iniciar a hablar del otro capítulo, la institución educativa tiene el específico fin de educar, muchachos, de impartir conocimiento, pero escúchenme muy bien acá, no es ir a partir de esa línea que nos da el Ministerio de Educación Nacional, pues para ir a dar en unos temas estandarizados a los estudiantes. Sí, tenemos que tener en cuenta eso, obviamente, pero tenemos que buscar una herramienta didáctica, sí, para que esos adultos, para que esos estudiantes aprendan de una manera adecuada y no aprendan por aprender algo que pues de que ellos no saben. Entonces toca saber qué
o cómo voy a enseñar o qué estrategia voy a utilizar para que les estudien y necesidades que tiene el educando. Ahora nos vamos para la parte del artículo 87 que nos habla de esos reglamentos que están dentro del manual de convivencia. Y cuando hablamos de esto, pues directamente pues nos vamos con la organización administrativa de servicio. En esa parte pues sería lo de, que los establecimientos educativos pues tendrán un reglamento, un manual de convivencia en el cual define los derechos y obligaciones de los estudiantes como tal. Ahora pues vamos para el artículo 47, organización, conformación y funciones del gobierno escolar. Entonces en esta parte pues lo que vamos a dar a conocer pues que las instituciones educativas, ¿sí? O centros de educación para adultos pues van a tener una organización del gobierno escolar, ¿sí? Y cuando hablamos pues de ese gobierno escolar, pues sabemos que todo establecimiento educativo debe organizar un gobierno escolar para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa. Entonces, en esta parte podemos ver que está conformado por el rector, el consejo directivo y consejo académico, pues garantizando pues la representación de toda la comunidad educativa. Entonces en esta parte pues miramos que está el consejo directivo, que en este caso pues participará en la comunidad educativa y orientará la parte académica y administrativa del establecimiento. Por otro lado pues está el consejo académico como instancia superior pues para participar en la orientación pues de los aspectos pedagógicos. Y el rector, pues como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor pues de las decisiones del gobierno escolar. Bueno, esto sería por esta parte. Ahora nos vamos para el siguiente artículo. Está el artículo 48, reporte de matrícula en programa de educación para adultos. Entonces aquí pues los rectores y los directivos del establecimiento educativo pues de carácter privado pues son los que reportan la información pues de matrículas pues atendidas en la educación pues para adultos. Y pues ellos entregarán ese informe pues a la Secretaría de Educación. Esto sería pues por esta parte. Ahora nos vamos para el capítulo 8. Entonces, pues sería el capítulo 8 y en este pues son las disposiciones finales. En esta parte, rápidamente explicaré pues el artículo 49, que es la convalidación de saberes previos. Entonces aquí es cuando el programa de modelo de educación pues para adultos podrán solicitar mediante una evaluación previa pues para conocer qué conocimientos tienen, experiencias y prácticas pues para saber qué manejan, ¿sí? Y así ver el nivel de exigencia pues para determinar pues el nivel de educación formal pues que tienen estos estudiantes. El artículo 50, validación, pues en este miramos la parte de la validación pues del bachiller, ¿sí? Después de que ellos ya pasen pues la básica primaria, entonces llegan al bachiller y en eso pues le van a hacer un examen contundente pues sobre la evaluación que le llamamos prueba ICFEX. El artículo 51 pues está la formación de formadores, en este caso pues el desarrollo de los establecidos pues en la ley 115 de 1994, pues las escuelas superiores institucionales pues van a enviar una formación de docentes pues para ir a esas identidades y utilizar la parte de los contenidos, las prácticas pedagógicas y cómo van a dar a conocer esos temas a esa población, ¿sí? Ya sean en los adultos, cómo voy a enseñarlo. Y en el artículo 50 sería la definición de educación para adultos. Acá
pues encontramos que la educación de adulto, pues es aquella que ofrece pues la persona en una edad relativa mayor, ¿sí? Entonces, pues acá pues miramos que pues ellos quieren capacitarse y pues tienen el derecho de continuar a estudiar porque pues la educación no se le vulnera a nadie. Entonces, pues ya esto se hace mediante condiciones, pues especialmente en educación a distancia, semipresencial, pues para los adultos, pues para pues enseñarles su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está la parte del artículo 52 que nos habla sobre la investigación, pues de la educación pues para adultos. Entonces en esta parte pues vamos a ver pues de que en estos programas de investigación pedagógica, ya sea la parte social, cultural, comunitaria, pues es importante pues para la vida educativa de los jóvenes y de los adultos, pues porque pues van a ver una atención y valoración pues de los servicios y apoyos ofrecidos dentro de ese desarrollo de nuevas estrategias educativas. Recordemos que la institución educativa tiene el específico fin de educar, de impartir unos conocimientos, pero escúchenme muy bien, óyeme muy bien lo que les voy a decir. No es impartir conocimiento de unas líneas de trabajo que nos da el Ministerio de Educación, unos temas estandarizados, y ir a dar a conocer eso. No, tenemos que buscar una herramienta metodológica que los adultos aprendan de una forma adecuada. Si hay que utilizar herramientas digitales, utilicémoslas, ¿sí? Entonces, como para generar nuevos saberes y que ellos comprendan lo que están mirando. La investigación es algo muy importante porque en esta parte los adultos pueden desarrollar la parte creativa, pueden fomentar la curiosidad, pueden volverse más críticos, y acá es donde yo siempre les digo a mis alumnos también y a mis compañeros, hay que hacer una ciencia porque todo lo que hacemos en nuestro entorno es ciencia. Ciencia hace en el adulto, en el ponerle cuidado al docente. El adulto hace ciencia en la parte de aprender, de querer capacitarse. El adulto hace ciencia en el preguntarse de por qué quiere aprender nuevas cosas, explorar. Entonces hay que llevar al adulto en esa parte de hacer una ciencia, ¿sí? Yo llamo ciencia fática. En esta parte hablamos sobre el artículo 53, que es la transición. Entonces, en esta parte, pues la transición pues tiene que ver que los establecimientos educativos estatales, ¿sí? Pues tienen que tener una fecha de publicación, obviamente, pues que ofrezca a los programas de educación pues para adultos una autorización desde la Secretaría de Educación, pues para llevar una respectiva entidad territorial, pues para que se pueda dar una educación allá, y pues que ese establecimiento pues tenga una licencia de funcionamiento, obviamente. Y el artículo 54, que es la inspección y la vigilación. Entonces, y pues sería la inspección y vigilancia, va en la parte, pues para ser más claro, pues cómo funcionan, ¿sí? ¿Qué función tiene el Estado que ejerce para verificar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario? Entonces, eso es remisión normativa. En esta parte de la remisión normativa, pues tiene que ver que la educación pues para adultos hace parte del servicio público educativo, que se debe de darle educación a esa población, ¿sí? Y estudiantil. Entonces es importante darle la educación a los adultos. Pues porque es fundamental, ¿no? Porque si ellos se quieren capacitar, hay que apoyarlos. Como he dicho todo en este transcurso que he hablado, porque quieren capacitarse, y la educación hay que dársela porque después de que haya educación y se quiera aprender algo, se puede. Entonces, pues, esta sería la parte de la remisión normativa. Y el artículo 56 nos habla sobre las vigencias y derogatorias. Es donde
hay una fecha pues, de publicación y pues el cual nos enfocamos en la parte del decreto del 3011 de 1997, en donde nos habla que se establecen normas pues para ofrecerle a los adultos pues una educación, sí, que dictan en una forma disposicionales. Entonces pues eso sería la parte de lo que quería hablarles. Pues esto sería todo. Al principio yo les dije que quería darles una pequeña experiencia que he tenido. Pues quiero hablarles de dos experiencias, pero rápidamente porque ya está como larguito el tiempo. Entonces, yo me acuerdo que cuando me dieron, pues primero que todo cuando me dieron este tema, yo pensé en mi familia, porque mi familia es analfabeta, ellos nos conocen esta parte de educación, porque pues ellos nunca han tenido una educación pues que aprendan algo, ¿sí? Entonces, pues me siento muy orgulloso porque en ese tiempo había una profe, no recuerdo cómo era el nombre, pero ella iba y le orientaba clase a mis abuelas, a mi abuelo, a mis primos, ¿sí? A mis tíos, tías, y entonces ella iba y yo miraba que ella utilizaba unas cartillas. Yo estaba en ese entonces como en grado sexto, séptimo. Y yo miraba y ella utilizaba unas estrategias didácticas pues para aprender. Incluso en ese momento llamé a una tía y le pregunté que cómo se sentía. Ella me decía que súper porque aprendían cosas nuevas. Y más que no sabían nada, absolutamente nada, aprendieron a leer, aprendieron a escribir, aprendieron a sumar, aprendieron a hacer operaciones aritméticas. Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención porque la educación de adulto es fundamental, y más que en la parte rural se debe dar esa participación de esa educación, buscar los medios, porque sabemos que la educación rural siempre más vulnerable por ser un sector de pobreza, siempre se dice. Entonces, esa profe, pues buscaba un lugar, siempre era en la casa de ella, y iban todos los adultos a recibir su clase y aprendieron. Entonces, siempre se hacían reuniones también sobre sociales, calificaba también los trabajos, las tareas. Entonces pues es algo significativo. Y mi experiencia, pues que he trabajado con algunos adultos en la parte de los sabatinos, porque es que uno de los sabatinos mira de todo un poquito, y he tenido la oportunidad de trabajarlo en la parte rural. Entonces ahí es donde yo he aprendido a buscar esas herramientas metodológicas que le facilite el aprendizaje adecuado a nuestros educandos. Entonces yo pues sé que un adulto pues no va a tener pues sí, pues toca tener paciencia, porque pues ellos vienen de un proceso muy diferente. Entonces que la ortografía, entonces todas las cositas, como que fue algo pues para mí como una experiencia significativa, de que enseñarle a los adultos es algo muy chévere. Aprendieron nuevas cosas en la parte de las ciencias naturales, y pues agradezco a Dios por darme esa oportunidad. Y pues cuestiones de tiempo pues no puedo pues seguir hablando, pero ya en el transcurso pues de ese día que estemos exponiendo pues haré mis aportes. Muchas gracias, que estén muy bien, Dios los bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hasta pronto.